Sí, yo quiero hacer una aclaración de algo que mencionó nuestra presidenta del MUS con relación a la invitación que le extendimos a miembros del Partido Independentista puertorriqueño. Realmente le extendimos la invitación a 3 miembros del Partido Independentista puertorriqueño. Uno de ellos contestó que no podía. Los otros 2 no recibimos contestación. Pero sí hubo una contestación que aquí hay prensa probablemente y eso debe aclararse. Gracias. Bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Continuamos con las ponencias que están pautadas para la mañana de hoy. El próximo tema es la independencia. Esta ponencia estará a cargo del licenciado Alejandro Torres Rivera, quien tiene un bachillerato en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico con concentración en Ciencias Políticas. Se graduó de abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Trabajó inicialmente como oficial examinador en la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Practica su profesión legal fundamentalmente en el campo laboral como abogado de trabajadores y sindicatos. Es profesor en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha formado parte de la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados de Puerto Rico desde 1996, la cual preside desde el 2012. Ha publicado múltiples ensayos de carácter político, profesional e histórico y es autor de varios libros, entre los cuales destacamos Militarismo y Descolonización, Puerto Rico ante el siglo XXI, El derecho a la libre determinación en Puerto Rico, El trabajo por la unidad independentista, el desarrollo histórico del Congreso Nacional Ostosiano, Independencia, soberanía y libre determinación en el Caribe, el caso colonial de Puerto Rico y sus repercusiones para la región, la Asamblea Constitucional de Estatus, alternativa para la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Actualmente pertenece a la Dirección Nacional del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y de su comisión ejecutiva. Es primer vicepresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y es el conductor del programa radial semanal titulado Ventana al Mundo desde Puerto Rico. Así que un aplauso para y el moderador para esta sección va a ser el profesor Raúl Coto. Y conste que también voy a hacer fila porque le tengo una pregunta también. Primero que todo, buenos días a todas las compañeras y compañeros presentes. Se nos convoca a este evento para un diálogo con la expectativa de que demos respuesta a varias interrogantes relacionadas con la propuesta de independencia para Puerto Rico. ¿Por qué la independencia es una opción conveniente? ¿Cuáles son sus ventajas? Si se debe negociar un periodo de transición y de ser así, ¿cuáles serían los elementos a tomar en consideración? ¿Y cómo se manejaría la ciudadanía estadounidense en la independencia? Por la naturaleza del tema que me corresponde discutir, debo antes que todo hacer una aclaración. Todo cuanto aquí he de expresar es mi posición personal y en forma alguna compromete la posición de la organización a la cual pertenezco, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Soy miembro del MIN, formo parte de su dirección nacional y de su dirección ejecutiva. En diciembre del año 2011, el MIN aprobó un programa político de la organización, el cual titulamos Con voluntad y esperanza, otro Puerto Rico es posible. El mismo recoge nuestra posición sobre el tema de los poderes políticos y estatus, el desarrollo económico, la educación, la salud como derecho humano fundamental, la democracia participativa, la administración pública, la infraestructura,
y el uso eficiente del espacio y los recursos del territorio. Y por último, los aspectos que garantizan la calidad de vida al cual aspiramos para Puerto Rico. El programa del MIN no se circunscribe a diseñar la independencia de nuestra patria, sino que establece cómo comenzar a edificarla desde ahora, usando como base las estructuras coloniales. Por supuesto, somos conscientes que en la colonia los problemas fundamentales no pueden resolverse, pero ciertamente en un país colonizado como el nuestro, no hay que esperar a la independencia para plantearnos la búsqueda de soluciones a problemas acuciantes para nuestro pueblo, donde la realidad de la colonia es el punto de partida. Dice el MIN en su programa político que Puerto Rico es hoy una sociedad empobrecida, deteriorada en la calidad de vida, sin perspectivas de solución en el horizonte, mientras se mantenga inalterado el tema político, económico, colonial vigente. La ausencia de poderes políticos que el Estado Libre Asociado supone hace imposible la solución de nuestros problemas fundamentales, y si le sumamos la administración pésima de la cosa, o de la llamada cosa pública, el panorama es caótico. En su programa, el MIN postula lo siguiente. Primero, que existe una relación directa entre los problemas principales, problemas sociales, económicos, ambientales y humanos, con lo que es la subordinación colonial. Segundo, que la independencia nacional constituye una condición necesaria para enfrentar con éxito esos problemas y para constituir una sociedad superior en la que la felicidad y la tranquilidad individual y colectiva pase a ser una aspiración razonable. Tercero, que la independencia nacional es posible. Contamos con los recursos materiales, naturales, sociales y humanos que requiere una empresa semejante. Y cuarto, que la independencia nacional es la única opción. El modelo vigente no tiene mucho que ofrecer para superar la precaria situación social y económica en la cual vivimos. El modelo colonial en Puerto Rico enfrenta dos contradicciones fundamentales. La contradicción nación opresora, nación colonial, y la contradicción trabajo-capital. Más allá del debate económico sobre Puerto Rico, sobre si nuestro país constituye una economía de enclave, como la ha caracterizado el doctor Francisco Catalá, o del debate en torno a Puerto Rico, en torno a si es una colonia clásica o si es una colonia industrial, lo cierto es que el modo de producción principal en Puerto Rico es el modo de producción capitalista industrial. Las contradicciones de clase fundamentales en nuestro país son aquellas que se producen entre la clase capitalista dueña de los medios de producción, sea esta una clase capitalista nacional o extranjera, y la clase trabajadora. En Puerto Rico, la imposibilidad de haber completado el proceso de independencia formal, del cual fueron y son usufructuarios la inmensa mayoría de los pueblos latinoamericanos, independientemente de las clases sociales que hoy se encuentran al frente de sus estructuras económicas, plantea además en su relación con Estados Unidos de América un problema de subordinación política y económica de naturaleza colonial. La solución deseable al problema de la contradicción capital-trabajo sería un reajuste en las actuales relaciones de producción, lo que supondría una redistribución de la riqueza y el establecimiento de un Estado donde impere la mayor justicia social posible. Respecto a la relación de subordinación política y el Estado colonial, la única opción sería la soberanía del pueblo puertorriqueño, y por soberanía entendemos una en que la fuente primaria y última de poder resida en el pueblo de Puerto Rico y no en el Congreso de los Estados Unidos. El derecho internacional reconoce varias opciones para superar la relación de subordinación política y colonial, entre ellas la soberanía en la independencia,
la soberanía en la asociación, la soberanía en la integración y la soberanía en otras fórmulas de relación política en tanto en cuanto la soberanía resida en el pueblo hoy subordinado. Sin embargo, lograr que en cada una de esas fórmulas se resuelvan también los elementos relacionados con la contradicción capital-trabajo es un debate que en Puerto Rico ha de ser asumido desde diferentes puntos de vista. El estatus político de un país y su régimen económico son temas que no necesariamente van de la mano. Los pueblos que han estado sometidos al control hegemónico de potencias imperiales, si bien han resuelto parcialmente el problema de la subordinación política a una potencia extranjera, la contradicción capital-trabajo ha permanecido inalterable. El debate sobre la solución del problema nacional colonial y sus alternativas en los pueblos que han estado sometidos al control hegemónico de otras potencias imperiales siempre ha estado vinculado al problema de cómo en los territorios coloniales las burguesías nacionales han asumido el proyecto nacional de la independencia en sus luchas por el control de los mercados. La independencia política de un país no siempre va de la mano con el régimen económico, en virtud del cual la inmensa mayoría de su población aspira a asumir el poder y el control de su vida política. El debate sobre la solución del problema nacional colonial y sus alternativas en los pueblos que han estado sometidos al control hegemónico de otras potencias imperiales siempre ha estado vinculado al problema de cómo en los territorios coloniales las burguesías nacionales han asumido el proyecto nacional de la independencia, no para beneficio de sus poblaciones, sino en sus luchas frente a las metrópolis por el control de los mercados. Los procesos de independencia iniciados en América Latina y en Estados Unidos hace más de 2 siglos fueron precisamente procesos donde las burguesías nacionales emergentes, al verse limitadas en su desarrollo por las políticas imperiales impuestas por el poder imperial metropolitano, optaron por la ruptura que suponía la independencia con miras a asumir el control de sus propios mercados frente a la injerencia extranjera. A pesar de ello, ni siquiera la propia independencia en aquellos países que alcanzaron la misma privó de la penetración del capital imperial o del capital imperialista en los nuevos países emergentes, en parte debido a la debilidad económica y financiera con la cual surgieron las nuevas repúblicas, como también mediante los ajustes de miras que llevaron a cabo las ex-metrópolis en la manera de relacionarse en adelante bajo la independencia con sus burguesías nacionales. Es por esto que para la inmensa mayoría de estas burguesías nacionales, el acomodo económico con las burguesías imperialistas fue una opción superior, utilizando el poder que les aseguró el nuevo Estado como instrumento para la opresión y explotación de sus propios pueblos. Compartieron el control y el poder económico con las potencias imperialistas dominantes en cada momento histórico. Serían las contradicciones que generaría la lucha de clases al interior de las nuevas repúblicas, la lucha antioligárquica, las propias luchas de un movimiento obrero emergente, las que marcarían el paso de los procesos y transformaciones sociales en los años siguientes y hasta nuestros días. Sin embargo, las propias contradicciones que se generarían entre estas burguesías nacionales frente a los intereses del capital imperialista, en nuestra región particularmente frente a Estados Unidos, marcarían el carácter antiimperialista de las luchas nacionales de resistencia de las clases sociales oprimidas por el capital. El pobre desarrollo de una burguesía nacional en Puerto Rico durante el siglo XIX y los sucesos acaecidos a partir de la guerra hispano-cubano-americana marcarán la situación actual de nuestro país. En Puerto Rico, históricamente hablando, esa burguesía nacional llegó tarde, sin haber logrado consolidar una posición que le permitiera disputar el control del mercado nacional, ya fuera a España o a partir de 1898 a Estados Unidos,
Esa burguesía nacional incipiente enfrentó dos disyuntivas: o quedó destruida en su proyecto de clase por la irrupción en el país del capital asentista estadounidense dentro del marco de una relación de subordinación colonial, o sencillamente quedó absorbida como socio menor dentro del capital estadounidense. Esa burguesía al día de hoy sigue sin un proyecto propio y carece de toda capacidad para atraer tras de sí otras clases sociales o sectores de clase en un proyecto de soberanía nacional e independencia. Por eso las opciones para el desarrollo de una propuesta nacional de soberanía tienen que sostenerse en otras clases sociales que no sean la clase burguesa y capitalista, lo que no priva el hecho de que sectores importantes de dicha clase social puedan participar de la lucha por la soberanía del país, sino que cualquier proyecto de soberanía política, ya sea bajo un acuerdo de libre asociación o en la independencia, tenga que partir de un programa reivindicativo dirigido a ampliar al máximo la justicia social para la inmensa mayoría de nuestro pueblo y así atraer tras de sí otras clases sociales y sectores de clase para los cuales la independencia constituye una verdadera reivindicación histórica. En esa búsqueda de un proyecto futuro de soberanía, las opciones que el modelo soberano le ofrezca al país tendrán que ser superiores a aquellas que el régimen colonial ofrece precisamente a estos sectores mayoritarios hoy en el país. Vicente Hegel Polanco, en la conferencia dictada en la Universidad de Puerto Rico el 3 de diciembre de 1942, bajo el título La Independencia de Puerto Rico, señaló unas palabras que no por el tiempo haber transcurrido han perdido su vigencia y ciertamente su pertinencia con relación al tema que hoy nos convoca. A riesgo de extenderme en una cita, Hegel Polanco nos recuerda, y hablo a través de sus palabras: el problema fundamental de Puerto Rico es sin duda alguna el de su constitución como pueblo soberano en el concierto de las Naciones Libres de América. Es nuestro problema fundamental porque concierne precisamente a la integración de nuestra nacionalidad, a su estabilidad política, a su afirmación como pueblo con el poder para regir su propia vida. Problema que va a la raíz misma de nuestra personalidad histórica y que condiciona el logro cabal de nuestro destino. Todos los demás problemas que se plantean en nuestro pueblo en el orden político, económico, social y cultural se relacionan directamente con el problema de nuestra soberanía o dependen de él para su efectiva solución. Encarar el problema de nuestra soberanía es tanto como encarar la realidad puertorriqueña en su más alta y valedera urgencia. Significa ir al fondo desnudo, al punto neurálgico de nuestra incertidumbre política, de nuestro agobio económico, del bajo nivel de vida de nuestras muchedumbres proletarizadas. Es problema que toca por lo hondo el dolor más entrañado, la angustia más profunda del puertorriqueño consciente de la tragedia que vivimos. Plantea el problema de nuestra soberanía, es revivir la amargura de que todavía no somos pueblo, es enfrentarnos con la triste realidad de colonia, de explotación que somos todavía, es advertir el desvalimiento para encauzar nuestra propia vida, es recordar que a estas altas horas de la civilización no gozamos aún de libertad, es comprobar que hemos hecho bien poco por la emancipación del pedazo de tierra que la naturaleza y el destino nos dieron por patria. Es traer a flor de espíritu un duro reproche de conciencia ante el deber incumplido. El problema de nuestra soberanía no es tema político en el sentido insustancial, mezquino y partidista que cobra el vocablo en nuestro medio. Es tema de esencia para el destino de nuestro pueblo. Por serlo, no es tema de ocasión, sino que es tema de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos del puertorriqueño con la noción de responsabilidad cívica.
En efecto, es un deber elemental de ciudadanía del puertorriqueño incorporar en sus preocupaciones básicas el problema de la libertad de su pueblo, discutir, plantear y recabar la solución del problema de nuestra soberanía. Es deber moral de los puertorriqueños, pero no deber de un día ni de una ocasión, sino deber de todos los días y de todas las ocasiones. Palabras de la década del 40 totalmente vigentes hoy en el siglo XXI. No tengo la menor duda que la opción que más le conviene a Puerto Rico es la independencia. Sin embargo, creo que en el debate actual sobre opciones soberanas tiene una importancia cardinal identificar el camino a seguir para alcanzar la independencia. Se nos pregunta como parte de este evento, ¿qué hace a la independencia la opción más conveniente? Mi primera respuesta, y quizás la más emocional de todas, sería ¿por qué lo que es mejor opción para casi 200 países que conforman hoy el planeta es una mala opción para Puerto Rico? Sin embargo, hay razones materiales que nos permiten llegar a la misma conclusión. Indica con razón el programa del MIN que la economía de Puerto Rico ha perdido todo su dinamismo y capacidad de recuperación. Lo que fueron sus ventajas competitivas, como el mercado exclusivo con Estados Unidos, hoy no lo son. Los tratados comerciales que han proliferado en los últimos 20 años brindan iguales y hasta mejores ventajas a otros países soberanos. Escapa hoy a toda discusión la conclusión de que, en efecto, el modelo colonial del Estado libre asociado ha colapsado y que dentro del actual marco de poderes políticos no será posible su recuperación hacia niveles superiores. Ese modelo de desarrollo fundado a partir de atraer el capital extranjero para su inversión en Puerto Rico y no a partir de la productividad del país es en estos momentos inviable. El modelo de dependencia creado en Puerto Rico al presente incluso es negativo a las posibilidades de desarrollo y fortalecimiento propio para múltiples sectores de la burguesía nacional y extranjera en el país. Es la ausencia de poderes políticos soberanos la que hoy nos impide un cambio de timón que nos permita, a partir de nuestras necesidades como país y a partir del poder político necesario para implantar tales cambios, establecer una nueva agenda de desarrollo. Para ello, Puerto Rico necesita tener todos los poderes que una independencia real le permita. Esos mismos poderes son necesarios en el ámbito de otras transformaciones que el país debe tener en áreas como la salud, la educación, la seguridad, la administración del Estado, el ejercicio participativo del pueblo dentro del marco de la democracia, la agricultura y la seguridad alimentaria, el control de nuestras costas y nuestras fronteras, la inmigración y la manera de relacionarnos con el resto de la comunidad internacional, particularmente de nuestro entorno caribeño y latinoamericano, por solo mencionar algunas. Ciertamente, en esta aspiración podríamos encontrar puntos de encuentro con otras fuerzas políticas que postulan otras opciones soberanas, como es el caso de la libre asociación. Sin embargo, este tipo de relación que podría argumentarse ofrece ventajas en una transición temporal al país hacia una independencia. También confronta dificultades en la experiencia de su ejercicio con Estados Unidos. Como sabemos, los elementos de temporalidad incluidos en los acuerdos negociados por Estados Unidos con ciertas agrupaciones de territorio en el Pacífico en el año 1986, los cuales tuvieron un periodo inicial de 20 años. Hoy se plantea su extensión eventual hasta el año 2086. Entre las áreas sobre las cuales Estados Unidos pretende perpetuar su injerencia, se encuentran las que se definen bajo el concepto de Strategic Denial, relacionado con asuntos militares. A la vez, bajo los nuevos acuerdos se reducen las asignaciones económicas que emanan de los acuerdos iniciales
incluyendo las áreas a las cuales van dirigidas las transferencias de fondos federales y el reforzamiento en limitaciones relacionadas con la emigración de nacionales y libre tránsito hacia Estados Unidos de los nacionales de estos exterritorios de los Estados Unidos. La independencia para Puerto Rico, sin embargo, particularmente en la época en que nos desarrollamos, no será en sí misma el producto de un decreto. Tampoco la independencia, al menos en el escenario actual, será producto de la lucha armada, lo que en forma alguna debe interpretarse como un rechazo de principio a dicho método de lucha dentro del contexto de una lucha anticolonial, sino producto del ejercicio del voto de las negociaciones que puedan surgir con el gobierno de Estados Unidos. En nuestro caso, vemos la independencia como resultado del proceso de negociación entre ambos pueblos a partir de la convocatoria a una asamblea constitucional de estatus, depositaria de la soberanía del pueblo, donde en el proceso de negociación de las opciones descolonizadoras con Estados Unidos, el propio proceso lleve a la decantación de estas y donde eventualmente la independencia sea la alternativa para ambos pueblos. En el proceso de negociación con Estados Unidos aflorarán aspectos que será necesario afinar bajo uno o varios tratados. Por solo mencionar algunas áreas que seguramente serán objeto de discusión, negociación y acuerdos entre las partes, se encuentran las siguientes: la duración temporal de la transición, la protección de los intereses e inversiones de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico, la transferencia de propiedades del gobierno de Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico, la sustitución de la Corte Federal de Estados Unidos en Puerto Rico por un tribunal especial de jurisdicción limitada para dirimir controversias activas al momento de la independencia en el Tribunal Federal y la identificación de ciertas controversias futuras entre ambos estados relacionados con los tratados que se negocian. La participación de los puertorriqueños en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que opten por mantener la ciudadanía estadounidense y la participación de aquellos que opten por la ciudadanía puertorriqueña. Las transferencias de las aportaciones devengadas por los puertorriqueños con el gobierno de Estados Unidos, el tema de la inmigración, emigración y fronteras, la ciudadanía de los puertorriqueños y puertorriqueñas nacidos antes de la independencia con relación a aquellos nacidos después de la independencia, el libre tránsito de ciudadanos entre ambos países, las compensaciones a Puerto Rico por los años de coloniaje, las transferencias federales a Puerto Rico durante el periodo de la transición, la aceptación o el rechazo a derechos militares reservados de Estados Unidos en el territorio nacional puertorriqueño y otras tantas. Ciertamente resulta incómodo para aquellos que defendemos la opción independentista el tema relacionado con el periodo de transición a la independencia. Este ha sido un tema presente desde el momento en que Eugenio María de Hostos formuló en su ensayo El plebiscito, el 15 de septiembre de 1899, su planteamiento de que la independencia de inmediato no podía irse, proponiendo de paso la alternativa que llamó gobierno temporal. Mediante el mismo, Hostos proponía una transición bajo una especie de protectorado que permitiera eventualmente a los puertorriqueños colocarse en condiciones de decidir finalmente entre la soberanía en la independencia o la soberanía compartida entre los demás estados de la Unión. El gobierno temporal en Hostos se concebía, y cito, como mandato del patriotismo que no es la anexión incondicional ni la independencia forzada, sino simple y sencillamente un convenio de gobierno temporal fundado en el interés porvenir de Puerto Rico y en el interés presente y futuro de la Unión Americana. Cierro la cita. Esta noción de gobierno temporal en Hostos se elaboró con mayor precisión en otro escrito de 5 de julio de 1900,
titulado A los que consultan, donde estableció un plazo de 25 años y definió las bases de lo que hoy podría denominarse como un régimen temporal de libre asociación. Al hablar de plazos de transición, también viene a nuestra mente el recuerdo de los tratados Torrijos-Carter para la devolución de la soberanía a la zona del Canal de Panamá al pueblo panameño y los 20 años de transición que fueron pactados. Recordaremos que en el proceso de ratificación de los tratados por parte del Senado de Estados Unidos se añadió como condición una variante de enmienda Platt, cuyo propósito era descarrilar el proceso, provocando la negativa de Panamá a incorporar tal exigencia, en la cual Estados Unidos se reservaba el derecho de volver a ocupar aquel territorio dentro de la zona que fuera necesario para la defensa de sus intereses en caso de un conflicto. Fue la sabiduría del pueblo panameño y de su presidente, Omar Torrijos, quien en aquel momento, desde una posición de relativa debilidad frente a Estados Unidos, aceptó el reto de la transición y la cláusula de reserva de derechos de Estados Unidos ante la eventual transferencia a la soberanía panameña al cabo de 2 décadas de la zona del Canal de Panamá. Hoy Panamá disfruta del ejercicio de su poder soberano sobre esa porción de su territorio nacional. A situaciones similares debemos aproximarnos desde hoy a aquellos que consideramos la opción independentista como opción final de las futuras relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y deberíamos hacerlo particularmente aquellos que en el reclamo de la independencia estamos convencidos de que la única garantía real de avance a un proyecto de justicia social en la independencia es el avance a partir de la superación del modelo colonial vigente y el rescate de los derechos de soberanía política hoy conculcados por el gobierno de los Estados Unidos. Uno de los factores más divisivos por la incertidumbre que provoca en nuestro pueblo y que en definitiva incidirá en el proceso hacia la independencia es el relacionado con la permanencia de la ciudadanía estadounidense. Hoy, para la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas, se trata de una condición que atesoran, mientras para la mayoría de los independentistas se trata de un cambio o de un carimbo, mejor dicho, que nos sujeta a la condición de subordinación política con Estados Unidos. Esta incertidumbre se magnifica cuando vemos que al presente más de la mitad de los nacionales puertorriqueños viven en Estados Unidos. El colonialismo ha sembrado en la conciencia de gran parte de los puertorriqueños que sin esa ciudadanía seríamos nada, que la ciudadanía estadounidense es el escudo protector de los derechos civiles que hoy disfrutamos los puertorriqueños, que sin esa ciudadanía estaríamos impedidos de viajar al extranjero, que sin la misma no podríamos albergar la expectativa de una protección como ciudadanos dentro del marco de la comunidad internacional, que dicha ciudadanía es la única que garantiza el pago de los derechos adquiridos por los puertorriqueños en sus pensiones bajo el Seguro Social o derechos de jubilación, o incluso que tal ciudadanía es la única que garantiza o nos da la garantía contra los despojos que pudieran llevar a cabo gobiernos futuros en Puerto Rico bajo un gobierno soberano con respecto a sus propiedades y sus bienes. Se nos ha hecho creer que la ciudadanía estadounidense, extendida a los puertorriqueños en el año 1917, en virtud de la ley Jones, nos coloca en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos estadounidenses. Se llega a afirmar que tal ciudadanía es el vínculo indisoluble de Estados Unidos con Puerto Rico. Nada más lejos de la realidad. En el texto citado al comienzo de esta intervención de don Vicente Hegel Polanco, ya desde entonces él nos señala que sobre esa ciudadanía lo siguiente, y abro nuevamente su cita. El argumento que se aduce con mayor alarde de fuerza persuasiva es el de la ciudadanía.
Sin embargo, ningún argumento tan falso ni tan carente de valor como este de la ciudadanía. La ciudadanía colectiva no se extendió a Puerto Rico hasta el año 1917. Los datos históricos demuestran lo siguiente. 1. Que el llamado otorgamiento de la ciudadanía no fue un acto justiciero o de justiciero reconocimiento a nuestra personalidad, sino una imposición de Estados Unidos. 2. Que la ciudadanía extendida a la isla es de segunda o tercera categoría. Y 3. Que la extensión de la ciudadanía americana no supone una promesa de estadidad. Más adelante, el autor indica lo siguiente. La ciudadanía extendida a la isla es efectivamente de segunda o tercera categoría. La visión de que así habría de ser la tuvo el senador Clark de Arkansas desde el año 1912, en que señaló que lo que a Puerto Rico se proyecta dar era una ciudadanía condicionada, sin los derechos que la misma aparejaba o apareja para los ciudadanos del continente. La ciudadanía impuesta a los puertorriqueños es una ciudadanía sin soberanía, ciudadanía sin nacionalidad, ciudadanía sin constitución. A los habitantes del continente la ciudadanía garantiza derechos de soberanía en el Estado y en la Federación. En Puerto Rico no garantiza ningún derecho de soberanía. Para nosotros es ciudadanía sin nacionalidad. Pertenecemos a, pero no formamos parte de la nación norteamericana, según la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Downes versus Bidwell. Para nosotros, dice, es ciudadanía sin constitución. En el caso del pueblo versus Tapia Murati, el más alto tribunal de Estados Unidos ha dicho que el otorgamiento de la ciudadanía no implica la extensión de la Constitución Federal a la isla. La extensión de la ciudadanía no supone una promesa de estadidad. Si vamos a lo que es el informe del grupo de trabajo de Casablanca, por lo menos el de diciembre de 2007, se expresó al respecto de la siguiente manera, y voy a leer textualmente, aunque no es mi idioma, pero espero lo entiendan. Independence will have significant legal consequences for Puerto Rico. As an independent nation, Puerto Rico will not be subject to the authority of the United States and will be free to direct its own relations with foreign nations. By the same token, Puerto Rico would not automatically be admitted to receive monetary support or military protection from the United States. Additionally, independence from Puerto Rico could affect the citizenship of Puerto Rico residents. Individuals born in Puerto Rico are citizens of the United States by statute. The general rule is that citizens follow sovereign. So, if Puerto Rico were to become independent nation, Puerto Rico's residents could become citizens of the newly independent nation and cease to be citizens of the United States unless a different rule were prescribed by legislation or by treaty. Cierra la cita. Sobre tal particular, el tema de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños podría ser objeto de discusión y negociación entre ambos países desde diferentes aproximaciones. Primero, los puertorriqueños podrían pasar a ostentar la ciudadanía puertorriqueña, pero manteniendo el derecho de libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos y viceversa, sujeto al término o a los términos que las partes acuerden. Segundo, los puertorriqueños residentes en Estados Unidos a la fecha en que se proclama la independencia podrían seguir ostentando la ciudadanía estadounidense y transmitirla mientras permanezcan residiendo permanentemente en Estados Unidos. Tercero, los ciudadanos puertorriqueños con ciudadanía estadounidense residentes en Puerto Rico, al momento de proclamarse su independencia, que así lo determinen, continuarán reteniendo la ciudadanía estadounidense y podrán transmitirla a sus hijos. Cuarto, los ciudadanos puertorriqueños con ciudadanía estadounidense residentes en Puerto Rico, al momento de proclamarse la independencia, si así lo determinan, continuarán reteniendo la ciudadanía estadounidense, pero no podrán transmitirla a sus hijos. Quinto, habrá un acuerdo de reciprocidad de ciudadanía
entre puertorriqueños y estadounidenses, donde podrán ostentarse los derechos derivados de cada una de las ciudadanías, mientras cada cual permanezca en el territorio nacional de cada cual. Sexto, además, podría haber un acuerdo entre ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico y ciudadanos puertorriqueños residentes en Estados Unidos para ostentar ciudadanía dual. Otras variables acordadas entre las partes también podrían ser válidas, si son materia de acuerdo y son materia de tratado. El licenciado Rubén Berrío Martínez publicó un ensayo que aparece en el libro Nación Independiente, Imperativo del siglo XXI, el cual tituló Nacionalidad, Ciudadanía y Nacionalidad Dual, la ciudadanía americana y Puerto Rico. En él se aborda con gran claridad esta discusión. Señala que la ciudadanía, estoy citando, la ciudadanía de Estados Unidos, además de su acepción general para referirse a ciudadanos de los Estados miembros de la Unión de Estados Unidos de América, ha sido en la historia de ese país un concepto utilizado como instrumento jurídico para significar el dominio de ese país sobre gente claramente diferenciada del resto del pueblo de Estados Unidos. Se trata de una relación que exige la obligación de fidelidad a ese grupo de personas, a Estados Unidos, a cambio de protección. Cierra la cita. Este concepto no es una criatura del derecho anglosajón, sino que nos llega de la época del Imperio Romano, donde Roma extendía su ciudadanía a los habitantes de los pueblos conquistados a cambio de su adherencia al imperio. Karl Kautsky, en su libro Orígenes y Fundamentos del Cristianismo, en 1908, señala lo siguiente: a la población subyugada no solo se le esclaviza, sino que hasta se le admite a la ciudadanía en la ciudad victoriosa. No una completa ciudadanía, por supuesto, porque los antiguos ciudadanos que ostentan ese grado son los que gobiernan la ciudad y el Estado por medio de sus asambleas, sino a la ciudadanía de segunda clase que disfruta de toda libertad y de toda producción legal del Estado, pero sin ninguna participación en su gobierno. Estos nuevos ciudadanos eran muy necesitados en la ciudad a medida que aumentaba su riqueza y crecía el peso de la guerra, puesto que las familias de los antiguos ciudadanos no podían suministrar ya el necesario número de ciudadanos soldados. El servicio militar y los derechos de la ciudadanía están en principio muy estrechamente relacionados. No había modo de aumentar rápidamente el número de guerreros, excepto por la aceptación por el Estado de nuevos ciudadanos. La liberalidad en el otorgamiento de la ciudadanía a inmigrantes, lo mismo que a los individuos de las comunidades vencidas, que había vencido, no fue una de las razones de menos importancia en el engrandecimiento de Roma. Cualquier semejanza con Estados Unidos también la podemos encontrar. Al igual que Roma utilizó la extensión de la ciudadanía a los pueblos vencidos como mecanismo para ir a la transformación de estos en el concepto fidelidad, la extensión de la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, en el año 1917, además de facilitar la incorporación de decenas de miles de puertorriqueños dentro del esfuerzo militar de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y eventos militares posteriores, ha venido a ocupar un sitial muy importante en el fortalecimiento del esquema colonial de dominación en nuestro país, sobre todo en el plano de la ideología. Indica el licenciado Rubén Berríos en el ensayo que Estados Unidos tendría que enfrentar eventualmente esta discusión y este debate. A tales efectos nos indica, para atender el problema que supondría para Estados Unidos la ciudadanía americana de los puertorriqueños, luego del establecimiento de la República de Puerto Rico, las alternativas reales a su disposición serían nacionalidad dual, la nacionalidad recíproca o un tratado de libre tránsito tradicional. Estados Unidos tampoco puede sustraerse a la lógica de las cosas.
Para los independentistas, nuestro inalterable objetivo es la ciudadanía puertorriqueña en un Puerto Rico independiente. Cierro la cita. Son múltiples los aspectos sobre los cuales es necesario plantearnos la educación al pueblo como precondición a los cambios necesarios, pero también inevitables en nuestras relaciones políticas futuras con Estados Unidos. Son 116 años de subordinación colonial, miedos e incertidumbres, los cuales para centenares de miles de nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas se convierten también en 116 años de agradecimiento económico, de seguridad y estabilización política. Sobre ellos tiene que colocarse el qué hacer ante los nuevos tiempos, qué hacer con relación a derrotar los miedos e incertidumbres y cómo trocar esa realidad por autoestima, seguridad colectiva y decisión de avanzar. Este evento nos coloca en la discusión de dos caminos principales en la búsqueda de la soberanía política para el país. La soberanía política parcial que es posible lograr mediante acuerdos temporales de asociación con Estados Unidos y la soberanía política a la cual se aspira en la independencia, aun siendo esta mediante el establecimiento de un periodo de transición a la misma. Me parece que un punto de encuentro posible entre ambas propuestas es posible alcanzarlo en la medida en que ese acuerdo de libre asociación se conciba como un acuerdo temporal entre los dos pueblos, la que serviría de zapata desde la cual se adelante la construcción de las columnas que mañana habrán de sostener la independencia política de Puerto Rico, y no como se concibe por algunos, como un régimen permanente que solo está sujeto a cambio o modificación por mutuo acuerdo entre las partes. No, para que tal asociación sea libre y soberana, deberá cumplir con la exigencia de que cada parte en la relación es libre y soberana para renunciar a la misma en el momento en que así lo entienda y acuerde, independientemente se establezca un protocolo a través del cual se hará valer tal derecho soberano en la relación. Si tal perspectiva es afinada, el gobierno temporal del cual nos hablaba Hostos en los albores del siglo XX es el régimen de libre asociación que hoy, desde el siglo XXI, podría ser el continuador de dicha propuesta. Y claro está, al final del término, la aurora de la independencia nacional. Desde ella y con los poderes que solo ella confiere, edificaremos entonces un Puerto Rico libre, soberano, independiente y un Puerto Rico donde prevalezca la justicia social a la cual aspira nuestro pueblo trabajador. Gracias. Señores, somos conscientes de la hora, pero somos conscientes también de la necesidad de que ustedes se expresen. Así que vamos a oír preguntas con todas las advertencias que hemos hecho antes. La primera pregunta. Sí, como anteriormente dije, ¿verdad? Según le pregunté a los compañeros anteriores, ante sus valiosas ponencias, también le pregunto, ¿verdad?, aquí con representa la idea por la cual lucho, la independencia. Pues también tengo, ¿verdad?, algunas diferencias dialécticas, inclusive estratégicas podrían ser. Y si pregunto, quiero aclarar que lo hago con el sumo respeto, que aunque también quiero aclarar, creo en las alianzas, pero obviamente repudio la mordaza a costa de esta, así que me siento en la libertad y yo sé que ustedes lo entienden y compañeros que tienen compartido en múltiples actividades también lo entienden, así que me siento en la confianza de poder expresarme sinceramente. Y la pregunta es, voy a ellos. Un momento, por favor. La izquierda, muchas veces, me refiero al sector independentista, hablamos de burguesía, de la lucha de clase, hablamos de lo que es la justicia social, que son conceptos que inclusive se toman en consideración para hacer políticas públicas, ¿no? Cuando también inclusive llegan al poder.
los partidos en turno, ¿no? Pero sin embargo, lo dejamos de una forma implícita y no nos enmarcamos en la necesidad de cambiar el sistema económico. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué aspiramos en la soberanía? ¿Intercambiar el papel protagónico del opresor? O sea, en vez del blanco tradicional rico extranjero por el rico y burgués puertorriqueño. Porque, ¿verdad? Si eso sucede, pues entonces no tendríamos soberanía plena, tendríamos soberanía política, no soberanía económica, y yo creo que entonces no habría justicia social y tampoco, obviamente, resolveríamos el issue de que la burguesía, un 1% en el mundo, en este caso en Puerto Rico yo creo que básicamente igual, retenga todas las ganancias y las riquezas nacionales. ¿Qué proponemos económicamente en la soberanía? Capitalismo, que para mí es igual a barbarie, o socialismo. Yo creo que es momento de hablar del pueblo con la verdad y sinceramente. Bueno, nosotros a veces asumimos que la independencia es la izquierda, que el Estado Libre Asociado es el centro y que la estadidad es la derecha. Pero esas son categorías de estatus, eso no representan visiones de clase social. Nosotros podemos tener una independencia tan burguesa como la que tenemos hoy, de la misma manera que podemos tener un país dentro del marco de una libre asociación tan burgués como lo tenemos hoy. Pero también tenemos la alternativa de, utilizando esa soberanía, construir un proyecto donde se expanda lo más posible, porque tampoco puede ser un salto al vacío, un marco de justicia social y de redistribución de la riqueza que crean las clases trabajadoras en el país, para que compartan de una manera más equitativa y justa esa riqueza que crean. Por lo tanto, a diferencia del resto de los países donde izquierda, centro y derecha se mide desde la perspectiva de un proyecto de clase social, este es el único país donde izquierda, centro y derecha se mide desde una perspectiva de estatus político. Y por eso es que yo señalo que, habiendo dos contradicciones principales en esta colonia, la contradicción de trabajo-capital, que como único se resuelve ampliando la base social de la distribución de la riqueza, y la contradicción nacional-colonial en términos de nación oprimida y nación opresora por una relación de subordinación política, la alternativa tiene que ser la soberanía. Por lo tanto, la solución a ambas contradicciones sí es posible empalmarla si hablamos de un proyecto de soberanía con justicia social. Si se le quiere llamar socialismo, pues las condiciones materiales en que esa distribución o redistribución se dé son las que van a dar la base económica del país o de la patria soberana a la cual aspiramos. Yo aspiro a una independencia con lo más amplio posible de esa justicia social, que la llamo así, aunque desde mi perspectiva esa justicia social sea el socialismo. Compañero. Sí, buenos días a todos los compañeros y compañeras. Si yo fuera a llamar este primer evento de diálogo soberanista, yo le llamaría Puerto Rico se encuentra a sí mismo. Y les invito a que se convierta en una jornada. Puerto Rico se encuentra a sí mismo. Y que sea el marco de todo lo que ocurra a partir de hoy. Aquí ha habido mucha sabiduría, desde el día de ayer hasta el día de hoy. Definitivamente, puertorriqueños y puertorriqueñas con diferente formación formal han mostrado en este foro que saben pensar. Y como soy médico de profesión y mi otro compromiso me exige que tal vez en la tarde no esté, voy a pasar a hacer un planteamiento corto y una pregunta al compañero Alejandro, porque me disfruté muchísimo a lo que nos tienen acostumbrado en sus ponencias, de que son completas, muy analizadas y muy profundas, igual que las que hicieron otros compañeros que precedieron anteriormente. Pero me parece que ya podemos sacar unas conclusiones bastante pensadas. Hay una necesidad de un proyecto amplio y continuo de información y capacitación a todo el pueblo de Puerto Rico, que incluya pero no se limite al trabajador en general,
a las amas de casa, a los estudiantes, a los académicos, a los profesionales, a los directivos de movimientos políticos con sus colectivos de base. Es decir, la amplitud de nuestro pueblo. Eso lo planteó de forma magistral el compañero Moncho Díaz ayer aquí. Segundo, la necesidad de la elaboración de un catálogo de definiciones claras y precisas de todos aquellos conceptos y procesos dentro de la descolonización que crean confusión y que por tanto alimentan la manipulación por sectores inmovilistas. Este catálogo debe desarrollarse con el mayor rigor, transparencia, honestidad e integridad intelectual, que bastante falta nos hace. 3. La necesidad de insertar a toda la población en el debate y análisis público sobre la urgencia de la descolonización de Puerto Rico en su aspiración de una sociedad distinta, justa, de participación democrática real y fuera de la sumisión política en la que nos encontramos. 4. Necesidad de un frente amplio para la descolonización y cambio social en Puerto Rico, con una visión y dirección horizontal y no vertical. Ese debe ser el sentir de una verdadera alianza puertorriqueñista para el cambio. Y 5. La necesidad de concertar metas y objetivos reales que sean cónsonos con la realidad sociodemográfica y política del Puerto Rico actual, que incluya a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, residentes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y todas las tendencias descolonizadoras del país. Esas son 5 conclusiones. Eso es un antecedente para una pregunta. Aquí hoy se habló de soberanía en la independencia, soberanía en la libre asociación, soberanía en la integración y otras modalidades que pueden ser convenidas entre partes, como modalidades de descolonización aprobadas por la Organización de Naciones Unidas. Tienen grandes diferencias, por eso es importante el catálogo de definiciones, porque hay confusión. Yo voy a hacer una pregunta a todos los panelistas anteriores y a mi compañero Alejandro. ¿Están dispuestos como personas, como puertorriqueños, como miembros de una organización descolonizadora a contribuir a la formación de ese frente amplio descolonizador puertorriqueñista? En mi caso, todo cuanto hago va dirigido en esa dirección. Compañero. Sí, buenas tardes. Mi posición es tratar de dar un poquito de luz a una cosa que no he visto como que se haya mencionado, y es otra posición donde se vea otro esquema de colonización dentro de la misma colonia. ¿A qué me refiero? Si usted tiene una propiedad y yo le compro parte de la propiedad, pues yo soy dueño de parte de esa propiedad, por lo tanto yo mando sobre esa propiedad. En el caso de Puerto Rico están pasando muchísimas cosas, y es la compra de instituciones, son carreteras, se habla sobre energía eléctrica, de la privatización, etc. Y esas son una forma más sofisticada de colonización. Nosotros, eso no se está mencionando como un mecanismo de colonización, porque si ellos nos dan la independencia, ellos son dueños de todo en Puerto Rico, pues seguimos siendo la misma colonia, porque ellos son dueños del territorio, son dueños del capital y son dueños de la deuda, porque la deuda también esclaviza y le quita soberanía a un pueblo. Y yo no he escuchado a nadie mencionar a nadie sobre esto, y me gustaría que usted pudiese ampliar un poquito sobre esto. Gracias. La privatización, las políticas neoliberales son realidades que se manifiestan en las colonias, como también se manifiestan en los estados que son independientes y soberanos. La autopista 22 creo que es,
puede seguir perteneciendo al capital privado, habiendo sido privatizada por un gobierno colonial en la libre asociación o en la independencia. Por eso es que insisto que son dos las contradicciones. O sea, el problema aquí no se resuelve con un decreto de soberanía en la independencia o soberanía en la asociación. O sea, aquí hay problemas muy profundos que tienen que ser resueltos desde el punto de vista de golpear, en el mejor sentido de la palabra, esa base económica del capital, ese montaje de un proyecto neoliberal en Puerto Rico. Y ciertamente en Puerto Rico toda lucha que sea anti-neoliberal tiene que partir de la premisa de ser una lucha anti-imperialista, porque lo que sostiene el modelo colonial capitalista en el país es la presencia de la falta de poderes políticos y lo que es el control que se asume en Puerto Rico dentro de ese modelo económico por parte del capital multinacional. Aquí, esa burguesía nacional que existe, o la que exista, como único vive dentro de lo que es ese capital multinacional, no aparte del mismo. Así que para mí, insisto, las dos contradicciones tienen que ser asumidas como uno asume los remos en un bote, donde si uno mueve un solo remo, termina dando una vuelta circular sobre el mismo eje. Compañero. Muchas gracias, Alejandro, por tu contribución. Quería plantear primero que en el MUS es una alianza importante, una experiencia de convivencia de independentistas y libre asociacionistas. De hecho, los que somos independentistas en el MUS participamos en el diseño del concepto de libre asociación que queremos presentar. Y está muy afín a lo que tú trajiste en términos de periodo temporal, porque el principio que lo preside es la libre asociación en su máxima expresión soberana. Eso es lo que queremos presentarle al pueblo puertorriqueño frente a versiones aguadas. Lo otro que quería plantearte es que es bien importante que hayas traído la contradicción trabajo-capital en la realidad colonial, porque esa misma contradicción trabajo-capital sustenta la realidad neocolonial de muchas naciones que tienen la soberanía del Estado formal, pero en la práctica son neocolonias porque prevalece, impera la realidad, la contradicción trabajo-capital a favor de la exmetrópoli, las exmetrópolis. Entonces, ese punto, el teórico filósofo político vasco, independentista vasco Iñaki Gil de San Vicente, lo resume como lucha de liberación nacional de clase. Y de ese trabajo que él ha elaborado es bien importante que los puertorriqueños y las puertorriqueñas lo busquemos, porque ha servido mucho para la organización y la masificación en todos los aspectos de la sociedad vasca. El otro punto que te quería plantear es que en el planteamiento del MIN de modelo de dependencia, yo creo que llamar al modelo en Puerto Rico modelo de dependencia invisibiliza la relación de explotación. Sí hay un elemento de dependencia dentro del modelo de explotación, pero como plantea el sociólogo mexicano Pablo González Casanova, se ha dejado de lado el concepto de explotación. Hay que volver a sacarlo a flote y subordinar los conceptos de dominación y de dependencia, porque ayudamos a que el esfuerzo de los puertorriqueños de generar riqueza, que por ejemplo Francisco Catalá en el 2009 planteaba que los puertorriqueños, el Producto Interno Bruto era 93.000 millones, y si les restaban los 7.800 millones de fondos federales otorgados, habían 80 y pico de mil millones paridos por el esfuerzo del pueblo puertorriqueño, que gran parte de esa riqueza se exporta. ¿Quién depende de quién? ¿Verdad? Entonces, creo que es importante que subordinemos
el elemento de dependencia al elemento de relación de explotación y de poder. ¿Tiene comentarios, compañero? De hecho, en la intervención dije que me iba a apartar del debate sobre la colonia clásica y la colonia industrial. En la colonia clásica, el modelo es cómo tú extraer la riqueza del territorio y llevártelo, que es el colonialismo que conocemos de cientos de años, y el modelo que existe en este país, que es el industrial, es una donde se ha educado, se ha preparado una fuerza de trabajo que es calificada, que es explotada bajo un régimen de producción capitalista, donde ciertamente se llevan, pero también llega, que no se daba en los modelos coloniales clásicos. Por lo tanto, yo no voy a entrar en el debate, porque es meternos en un debate. Lo que estoy señalando es destacando de que dentro de nuestra realidad, yo la describo sobre la base de dos contradicciones. Y repito, son dos contradicciones que se tiene que buscar una solución a las mismas desde ahora, no a partir de mañana, y que aquí no hay forma alguna de que uno adelante un proyecto de independencia si los referentes que uno le va a traer en ese proyecto de independencia al país es un proyecto que le ofrece peores condiciones que las que la misma colonia le ha brindado. Aquí tiene que ser un proyecto de independencia donde la gente vea el cambio a favor de sus intereses. Por lo tanto, tiene que ser una independencia equitativa en la distribución y la redistribución de la riqueza, porque quien puede sostener la posibilidad de ese cambio son los sectores trabajadores, que son la mayoría de la gente que vota en este país. Por lo tanto, a ellos hay que ofrecerle una alternativa más que emocional, material. Y eso, como único se da, es con un plano de justicia social lo más amplio posible. Y cuando señalo esto de lo más amplio posible, es porque tenemos que atender realidades, que es que uno tiene que ver hasta dónde tú puedes estirar el chicle en cada etapa de desarrollo de los procesos. Por lo tanto, de lo que es la situación colonial actual, de lo que es la capacidad productiva que tiene el país hoy, pues tú tienes que ver cómo hacer una redistribución de esa riqueza real, no de la riqueza imaginaria. Si mañana los muñequitos cambian, si mañana las cosas cambian, pues entonces vamos a utilizar la cita aquella de César Andreu, que decía, ante nuevas situaciones, nuevas soluciones. Las que tenemos que tener hoy son las que tienen que partir de nuestra realidad material. Gracias, compañero. Saludos. Añadiendo y aclarando, estamos de acuerdo que el valor es producto del trabajo social. Aquí sale un excedente que es mucho mayor que lo que se devuelve. Claro, si como tú dices se ha devuelto lo suficiente como para que haya algunos elementos industriales, ha habido unas transformaciones educativas. Es decir, nosotros somos parte de esa transformación. Y negar eso es meterse en una encerrona, porque la gente no es tonta y ve ciertas diferencias. Ahora bien, parte de la ecuación es la llamada deuda. Y de ahí mi insistencia, ya en 3 ocasiones, de que hay que redefinir los términos de la deuda. La deuda es el resultado de un intercambio desigual entre la colonia y el imperio. Sale más que lo que regresa. Y se recurre a los sellos de alimentos, que es una devolución, pero que también ayuda al mercado de productos agrícolas en Estados Unidos. Se recurre a los llamados fondos federales, que es una devolución, y a otros elementos. Pero lo cierto es que hay una llamada deuda de 73,000 millones de dólares. Mi planteamiento es que, dado que la llamada deuda es el resultado de una relación desigual en cuanto a lo económico, en cuanto a la transferencia de valor, que resulta de la relación desigual de subordinación, de opresión, que la deuda en realidad es del gobierno de Estados Unidos, no es nuestra.
Claro, una cosa es decirlo y otra cosa es negociarlo. Pero ciertamente no podemos partir de la premisa de que nos mantienen. Tenemos que partir de la premisa de que hemos sido productores lo suficiente como para que se generen esos excedentes y para que devuelvan una parte. Pero no podemos aceptar el resultado como nuestra deuda, porque no lo es. Me alegro que empezara la intervención con la oración que utilizaste. Me acordaba de cuando estábamos en el Círculo del Capitán. Pero yo creo que hay un elemento adicional que hay que incorporar a lo que señalas, que es que lo que son las transferencias, no las devengadas, sino las otorgadas, son transferencias que surgen de la fuerza de trabajo asalariada en los Estados Unidos, porque es dinero que viene del gobierno de los Estados Unidos, no de las multinacionales. Sin embargo, en lo que se llevan, en esos 90.000 millones a los que tú haces referencia, o a lo que es el rendimiento neto de esa inversión de las multinacionales en el país, donde se llevan en promedio 30.000 millones de pesos al año, eso se lo lleva no el contribuyente, no el trabajador estadounidense, se lo lleva el capital. Por lo tanto, es una doble situación de desigualdad, porque es el trabajador que paga sus impuestos en los Estados Unidos el que está alimentando las transferencias que nos llegan a nosotros, pero es el capital multinacional que los explota a ellos allá y nos explota a nosotros aquí quien se está llevando la ganancia y los réditos. Total acuerdo. Compañero. Sí, buenas tardes, Mario Pérez, Trujillo Alto. Concurro perfectamente con lo que ha traído el compañero. Aquí se ha dicho que es importante, además de aclarar conceptos en esta convocatoria o inicio de camino de ampliar y fortalecer alianzas. En eso quiero saludar al doctor Fernández, Carmen Yulín, que se fue, lo hice personalmente, y todos los demás personas que nos acompañamos aquí, no que nos acompañan, que nos acompañamos. Pero quiero mirar, como hace Marcia, hacia países vecinos nuestros, en vez de teorizar. Me impactó mucho cuando visitamos Bolivia con la AJ, el verbo de Morales Aima, no dirigiéndose a los teóricos, sino a su pueblo. Él fue haciendo, en la toma de posesión, dice: hoy comienza la descolonización de nuestro país después de 500 años de colonialismo y hoy neoliberalismo. Ahí para un poquito abordar las dos contradicciones que sintetiza el compañero Alejandro. Más adelante, luego de varias nacionalizaciones de sus recursos naturales, él fue cuantificando los millones de dólares que cada, por prefecturía, aquí sería municipio, por prefecturías, que tendría adicional cada prefecto, incluso los que no le eran afines, para que el pueblo reclamara que se le distribuya como producto de las minas, como producto del petróleo. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué tienen que ver si aquí no explotamos minas ni petróleo? Gracias a Dios que no explotaron las minas, gracias a la lucha del pueblo. Pero sí, estos señalamientos del costo que tiene para nuestro país el negocio redondo de ser territorio y colonia, y qué negocio redondo es para el imperio. Es como cuando Gandhi le decía a la India al independizarse: no temáis, le decía a Inglaterra, al imperio, ustedes podrán vivir económicamente sin nosotros. Como decirle, a pesar de que no nos exploten ya más, como están haciendo aquí en Puerto Rico, ustedes van a poder sobrevivir sin nuestra contribución de explotación. Y ahora, para cómo nos debemos dirigir en las marquesinas, en nuestras comunicaciones con los demás hermanos y hermanas puertorriqueños, yo creo que es una asignación simple de cuantificar, como se ha hecho y se ha publicado a veces,
mira cuánto nos cuesta la ley de cabotaje, si no son alrededor de 1.500 millones, si no recuerdo mal, anuales. Cuánto nos cuesta el servicio a la deuda, si no son 4.000 millones anuales. Recuerdo que era de 11 a 14.000 millones de dólares. Transferencias, pero solamente 3 eran prebendas directas, tomadas de los contribuyentes norteamericanos. La diferencia no era tal prebenda nada. ¿Y cuánto nos sacan sin pagar impuestos? Lo que se citan los 35.000 millones, que si cobráramos impuestos, como por ejemplo, solo el 4% representó, cuando lo puso Fortuño, escalonadamente hasta que él se fuera bajando, si no representó una tercera parte del presupuesto del gobierno de Puerto Rico en ese momento, el 4 nada más. Hoy día el 1,5 sería 500 millones, que quitaría un montón de discusiones. ¿Cómo podemos, en numeritos sencillos, con bullets, dardos, mira, esto nos cuesta el negocio para Estados Unidos y nuestra miseria? ¿Y cómo sería al revés? Si nosotros hacemos otra cosa, un modelo que es el que estamos proponiendo, es un modelo distinto, donde no se nos robe. De ahí, al eliminar ese robo, podemos ir construyendo una economía sustentable, para no darle otra categoría. Creo que esa es la asignación que a mí me parece, más allá de conversar entre nosotros teóricamente, de traducir en numeritos fáciles de entender a nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ante que todo, buenas tardes. En verdad, felicito al licenciado Alejandro Torres, una excelente exposición. Voy por la línea del compañero. Soberanía, pero soberanía mirando hacia el futuro y ver lo que está pasando en nuestra América Latina. Y tenemos que esa soberanía, entiendo yo, debiera acompañada también de refundar el Estado. O sea, ese Estado liberal, burgués, occidental, de por sí, debemos excluirlo y construir un verdadero Estado soberano, con democracia participativa, con una economía solidaria que garantice justicia social y una mejor calidad de vida, que también pues promueva justicia social, que garantice una sociedad equitativa, justa. También en cuanto a lo económico, o sea, tenemos una soberanía con una industria nacional fuerte, defensa del capital puertorriqueño, productivo, en la agricultura, en la energía, en la manufactura, un sector financiero. Miren, tenemos nuestras cooperativas, 10.000 millones de dólares en activos que se pueden utilizar para impulsar actividad productiva y no ser tan dependiente del capital norteamericano que lamentablemente se lleva a nuestro país en transferencia. Bueno, ahora mismo no tengo los cálculos, pero o sea, es explotación, punto, es explotación, y pretenden capitalizar nuestro capital puertorriqueño. Y una soberanía es necesario que tengamos una industria nacional fuerte, un capital puertorriqueño fuerte. Otra cosa, el compañero hablaba del caso de Bolivia y me vino a la mente que nuestros países como Bolivia, Argentina, están rescatando su tejido científico y tecnológico. Hace 2 semanas atrás veíamos el lanzamiento del satélite Tupac Katari en Bolivia. O sea, eso es un ejemplo de soberanía científica y tecnológica. Y nosotros tenemos que mirar eso. Argentina lanzó su satélite. Tupac Katari se lanzó el año pasado, para hacer esa corrección. Pero están rescatando su tejido científico y tecnológico, no para beneficio de una X empresa, no, para beneficio de sus pueblos. Y tenemos que mirar, tenemos que rescatar nuestro capital humano para que nos sirva a beneficio de nosotros como pueblo, a nuestra región. Y en ese sentido también inclusive podemos desarrollar una industria aeroespacial nuestra, con capital nuestro, con empresas nuestras.
un sistema de comunicación pública. Lamentablemente, o sea, no tenemos control de nuestros medios de comunicación y tenemos que mirar también un sistema de comunicación pública nuestro. Yo veía, ¿verdad? El mejor ejemplo es la Argentina, que tiene su propia ley de medios, tiene un sistema de comunicación pública sumamente, para mí, moderno. O sea, tenemos que tener nuestro sistema de comunicación pública que refleje nuestra idiosincrasia como pueblo. Y también, pero no menos importante, reconciliación nacional. No podemos tener soberanía si tenemos fuerzas como está pasando hoy en día. Tenemos una clase política que lamentablemente no se pone de acuerdo para nada. No se pone de acuerdo para nada. Y tenemos que mirar también una soberanía donde exista una convergencia de ideas, donde no se imponga al otro, mira, yo estoy bien y tú estás mal. No. Tenemos que lograr un grado de consenso, no imponiendo al otro, no, sino que realmente de esa convergencia de ideas, de ese diálogo, pues mira, pueda surgir, no sé, un proyecto, un plan de país, que es lo que necesitamos. Y también rescatar, por ejemplo, ideas como la de la Confederación Antillana que proponía Betance. Vamos a mirar eso. Si miramos, por ejemplo, adoptamos la CELAC, pero también nosotros tenemos que mirar y, ¿verdad?, rescatar esas ideas que nuestros padres de la patria, como Betance, tenían, ¿verdad?, y tenían una visión que, bueno, es que no tengo ni palabras, ¿verdad? Y tenemos que rescatar esas ideas para una vez logremos la soberanía, pues poderlas llevar a cabo. Así que, pues nada, eso sería todo. Voy a dejarlo a usted como el último turno, porque tenemos una presión de tiempo. Sí, puede consumir un turno también, pero ustedes van a hacer los últimos 2 turnos, porque tenemos una presión de tiempo respecto al almuerzo, compañeros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Saúl González, soy ingeniero, resido en el municipio de Las Piedras. Esta es más una reflexión que una pregunta. En el día de ayer se preguntó en este foro, primero por una participante y al final por el compañero Danilo, ¿dónde estaban los jóvenes? Yo arriesgo, ¿verdad?, estar un poco en negación, pues me di por aludido, y mi respuesta sería: estábamos aquí ayer, estamos aquí hoy y vamos a estar aquí mañana. ¿Ok? En el día de ayer tuvimos la visita afortunada de Clarisa López, la hija de Carlos P. Rivera, que hizo un breve mensaje al comienzo de la actividad, y dijo unas palabras que a mí personalmente me conmovieron con respecto a su padre, cuando decía que su padre estaba preso porque quería un mejor futuro para ella, su hija, y para su nieta. En ese sentido, pues yo tengo 2 hijas, así que y sé que muchos aquí también tienen su prole. Así que en ese sentido yo me siento que también soy Oscar López Rivera, y todos los que queremos un mejor país en el futuro debemos sentirnos que también somos Oscar López Rivera, y para él mi solidaridad y mi abrazo desde acá. Quiero felicitar al MUS y a todas las organizaciones que se añaden al MUS en su esfuerzo por educar al país. Es una tarea difícil, pero muy encomiable y necesaria, porque un país educado, un país que puede resolver mejor y más inteligentemente y más apropiadamente sus problemas y concertar soluciones más fácilmente. Así que mis felicitaciones y mi agradecimiento al MUS y a las organizaciones que participan con el MUS por dar espacio para este tipo de foros y actividad, y espero que se sigan repitiendo. Bien, la reflexión que quiero hacer es la siguiente. Yo tengo que confesar que yo estoy contagiado con el germen del pesimismo. El día de ayer uno de los ponentes presentaba un mapa, una alternativa de cómo se logra el camino a la soberanía. Mencionaba pues acudir a foros supranacionales como lo son la ONU,
mencionaba acudir al Congreso, mencionaba combatir lo que él llamó el dependentismo, no independentismo, el dependentismo, no de dependencia. Y yo tengo un poco de pesimismo en cuanto a eso. Primero, y lo voy a compartir, ¿verdad?, bien francamente, la ONU es un organismo supranacional muy poderoso, sin embargo, o pareciera ser controlado por quienes nos controlan a nosotros hoy, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y las resoluciones que se dan en la ONU, pues no necesariamente se siguen como deberían en el caso de Estados Unidos, lamentablemente. Segundo, el Congreso de Estados Unidos es un Congreso que es muy prepotente y un Congreso irrespetuoso cuando Puerto Rico y sus representantes de distintas líneas ideológicas van allí a expresar su parecer. Lamentablemente pareciera que el Congreso le hace más caso a los disparos de los nacionalistas que a las palabras de los ciudadanos de Puerto Rico que van allí con ideas y posiciones distintas. Es lamentable. Y tercero, el modelo de dependencia, muy a mi pesar, cada vez está más esparcido, cada vez más profundo, cada vez más desigualdad. Y me hace cuestionarme cuál es el camino real para llegar a lo que todos queremos, ¿no? A esa soberanía. Recibí del compañero Salvador hace un rato el plan estratégico del MUS y lo voy a leer detenidamente. Espero encontrar ahí respuestas a mis preguntas de cómo llegamos a ese añorado país libre y a la soberanía. Creo que el MUS y las partidos, organizaciones que participan de este tipo de foros deben continuar su tarea educativa y deben seguir sembrando patriotismo. La semilla del patriotismo es una semilla siempre germina, es imposible que no germine, no importa dónde se esparza, germina, es una semilla duradera y tiene que seguir sembrando ese patriotismo, tiene que seguir buscando y tocando puertas para lograr las alianzas. Y creo que el patriotismo que nos toca en estos tiempos, distinto quizás a otros tiempos, es un patriotismo de humildad. Como dijo una persona aquí anteriormente, hay que despojarse de los egos, hay que despojarse de la soberbia, hay que ponerle frente al país el interés común y social y seguir tocando puertas, porque eventualmente las puertas se van a abrir. Que viva Puerto Rico libre y soberano. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo llegué casi ahorita y a veces es un atrevimiento que yo me tomo, pues, pero como lo voy a tomar. Mi nombre es Iván Elías, soy parte de la dirección del MIN y aquí vine de chofer a traer a mi esposa, mi compañera Marta. Miren, yo pienso que los independentistas y el sector progresista del país, los temas que estamos discutiendo, que están discutiendo aquí, los conocemos. Los conocemos, los hemos estado discutiendo por mucho tiempo. Y tenemos opiniones diversas, pero no acabamos de dar el salto necesario para que de esa discusión de planteamientos que podemos tener opiniones teóricas diversas, lleguemos a la estructura organizativa, a la forma organizativa en que incorporamos a nuestro pueblo, no al independentismo, no a los soberanistas, sino a nuestro pueblo, a la lucha por el país. Yo estoy convencido, y se lo decía ahorita a Marta, que en este país, este es un gran pueblo, con mucha gente buena, sin importar la ideología política. Y a la hora en que nos ponemos de acuerdo para luchar por el país, lo echamos para adelante. Siempre que estamos luchando por el país, echamos para adelante. Pero las divisiones y los puntos de vista diversos nos separan. Y no es porque no tengan que haber puntos de vista diversos, todo lo contrario, es porque no sabemos todavía cómo organizarnos en la diversidad, cómo trabajar con la diversidad. Yo quiero un país diverso y el país siempre va a ser diverso en sus opiniones y en sus puntos de vista. Pero no acabamos de darnos cuenta que gente que cree en la estabilidad, gente que cree
que cree que Estados Unidos es un país extraordinario, también quiere este país y quiere construir un país mejor con sus hijos, para sus hijos y para su familia. Entonces, el independentismo y la izquierda de este país todavía no hemos sabido tener la apertura para trabajar junto con esa otra gente. Lo hemos intentado de diferentes formas, pero no acabamos de cambiar, porque eso es un cambio cultural, es una forma de cómo hacemos las cosas. Yo creo que este foro es extraordinario por la información y los temas que se discuten, pero se queda corto si no entramos a discutir cómo nosotros nos relacionamos en los problemas de día a día con la gente. Porque la gente tiene problemas y hay que organizar la lucha por esos problemas. Es lucha comunitaria, es lucha ambiental, es lucha por el empleo, es lucha para la gente de los caseríos por tener una mejor calidad de vida, o en el país completo por tener una mejor calidad de vida. Y son problemas concretos que desde la diversidad los vamos a ver de forma diferente, pero si no los enfrentamos, si no tratamos de buscarle solución a los problemas concretos, nos quedamos en el discurso político y hay que ir a la concreta. Y yo los invito a que vayan a la jornada que hay mañana en Fortaleza, donde tenemos una vigilia en contra del incinerador. Eso es parte de los problemas concretos de este país. Muchas gracias. Terminamos así esta parte de nuestro programa de esta mañana. Buen provecho cuando almuercen y nos vemos ahorita. Antes de que se vayan, vamos a darle un fuerte aplauso al amigo Alejandro Torres, que desinteresadamente ha aceptado estar aquí con nosotros y nutrirnos de esos maravillosos conocimientos que él tiene. Alejandro es un compañero que nosotros admiramos y queremos mucho, y tenemos aquí un humilde obsequio para él. Marilu, un anuncio. Los boletos para lo de la comida, los que no hayan adquirido,